Muy buenos días a todas y a todos los miembros de la comunidad universitaria, de la comunidad CUSEA. Mi nombre es Edgar Quintanilla y es un honor tener la oportunidad de recibirles en otro Dialogando con, este espacio en donde el CUSEA y la comunidad universitaria se reúnen para platicar con expertos en la materia sobre temas de relevancia para la sociedad jalisciense y la sociedad en general. En esta ocasión nos acompaña la doctora Carmen Venegas Herrera, profesora e investigadora del Departamento de Estudios Regionales INESER de la Universidad de Guadalajara, quien viene a platicarnos sobre las causas de la segregación en la zona metropolitana de Guadalajara, su dinámica y cómo esta afecta en el desarrollo urbano, la infraestructura pública y la movilidad. Como un poquito de contexto, existen áreas de modernización que se encuentran al poniente del municipio de Guadalajara y Zapopan. Estas zonas poseen el mayor costo en el mercado inmobiliario y cuentan con grandes privilegios infraestructurales. Las obras públicas de gran inversión buscan seguir privilegiando a estas zonas, agudizando así la desigualdad y la fragmentación territorial de la ciudad de Guadalajara. En realidad hay algunas zonas en el área metropolitana con una población marginada, que se encuentran principalmente en zonas populares de Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque, las cuales platicaremos cómo esta segregación y cómo esta cuestión de la infraestructura pública en estas zonas ha afectado la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin más, es para mí un honor recibir al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad del CUSEA, quien fungirá como el entrevistador en esta ocasión de la doctora Venegas Herrera. Cedo entonces el uso de la voz para presentar a la invitada, al doctor Antonio Sánchez Bernal. Doctor, bienvenido, buenos días y pues, muchas gracias por su presencia esta tarde. Muchísimas gracias, Edgar. Muy buenos días a toda la audiencia, a la doctora María Amparo del Carmen Venegas Herrera, nuestra invitada de hoy. A nombre del maestro Gustavo Padilla Montes les ofrece una disculpa a la audiencia y a la doctora Carmen Venegas. Fue requerido en una reunión importante a esta misma hora, entonces pues continuaremos con este proyecto de Dialogando con. La doctora Venegas es licenciada en Geografía, tiene una maestría en Economía con especialidad en Economía Regional y un doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad con especialidad en Estructura Urbana. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Regionales. Se especializó en sistemas de información geográfica en el Environmental System Research Institute en San Antonio, Texas. Ha estado presente en muchos congresos nacionales e internacionales en la red, por ejemplo, en la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad y en otros proyectos muy, muy importantes. Cultiva las líneas de investigación sobre desarrollo urbano y regional y ordenamiento territorial y planeación urbana. Tiene artículos publicados y libros en el tema que mencionamos, en revistas, publica en revistas nacionales e internacionales. Y ella imparte cursos en la licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas, Gestión y Economía Ambiental, a nivel de posgrado, en la maestría en Negocios y en el de Desarrollo Local y Territorio. Y también imparte cursos en el doctorado en Geografía y Ordenación del Territorio. También la doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y con perfil deseable PRODEP. Muchísimas gracias, doctora, por estar esta tarde dialogando con. Y bueno, sabemos que la ciudad de Guadalajara, al igual, o la zona metropolitana de Guadalajara, al igual que otras ciudades, tienen la característica de ser muy heterogéneas, de no ofrecer las mismas oportunidades, servicios, las mismas condiciones de vida, lo que ustedes expertos llaman segregación. Doctora, ¿nos podría iniciar este diálogo mencionando qué entendemos por segregación? Sabemos que hay zonas segregadas en la zona metropolitana de Guadalajara, sin embargo, nos interesaría saber qué entendemos por segregación y a qué se debe esta segregación específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Adelante, doctora. Gracias, pues muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Y bien, pues vamos a hablar sobre el tema. Existen zonas diferenciadas en donde pues unas resultan mayormente favorecidas, mientras que otras presentan pues ciertas características de rezago en aspectos de tipo socioeconómico, de infraestructura, de equipamiento, de condiciones de vivienda, de abastos de servicios públicos, etc. Todo esto quiere decir que los diferentes grupos sociales pues no tienen un acceso a los mismos lugares, no tienen de alguna manera las mismas facilidades para desplazarse, no practican los mismos espacios de consumo. Ya lo dijera Lady Broom, a pesar de vivir o que todos vivimos en un mismo lugar, pues no ocupamos la misma ciudad. De esta manera, pues de alguna manera pude inferir que las ciudades son capaces de generar procesos de segregación dentro de sus límites espaciales que la conforman de alguna manera. Por lo tanto, el concepto en sí de la segregación, o como nosotros lo hemos estudiado, corresponde o tiene más que ver con esa aglomeración en el espacio de familias de una misma condición social, ya más allá de cómo definamos pues esas diferencias sociales, pueden ser condiciones étnicas, migratorias, etarias, sociales, económicas, políticas, entre otras, ¿no? De alguna manera, dentro de un mismo espacio se van aglomerando, concentrando ciertos grupos a partir de esa diferencia o condición social, ¿sí? Y que es lo que nosotros denominamos como segregación. Doctora, ¿y cuál es la dinámica en la zona metropolitana de esa segregación? Es decir, en Guadalajara hay términos como de la calzada para allá o de la calzada para acá, así etcétera. Y, ¿Eso de dónde surgió? ¿Y por qué, verdad? ¿Qué significa esto? Sí, mira, de hecho, pues las ciudades desde la época prehispánica ya nacen segregadas. Hablábamos nosotros de que, pues tú sabes, por ejemplo, en las épocas prehispánicas, los aztecas, mayas y de hecho hasta los egipcios y eso, cuando ellos estructuraban sus ciudades, cómo las conformaban de alguna manera, ya nacían segregadas porque iban estructurando de una manera, pues instalando o construyendo las ciudades, los obreros acá, el sacerdote acá, los sacerdotes acá, los políticos o los que se encargaban del poder, entonces ya iban construyendo pirámides, por la forma como están construidas, ya se iban construyendo, estructurando de alguna manera las ciudades segregadas, ¿no? Para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, pues ya lo comentabas, pues desde sus inicios apareció al occidente las áreas mejor dotadas y las que fueron destinadas a las clases más acomodadas, sobre todo en el occidente, y en el oriente, las que albergaban pues a los habitantes más pobres, ¿no? Separados ya por el antiguo río de San Juan de Dios, que era una característica muy importante, ¿no? Es a lo largo de este tiempo, sobre todo duró muchísimos años, esta organización espacial, ya que se mantuvo mucho tiempo y se hablaba, ¿no? Pues que los de la calzada por allá y los de la calzada para acá, ¿no? O sea, hacia el oeste y hacia el este, ¿no? Entonces, de alguna manera duró muchísimo tiempo, pero a partir pues de los años 80, más o menos a mediados del siglo XX hacia acá, pues experimentó la ciudad un enorme crecimiento urbano, pues, debido al fuerte crecimiento natural de la población, pero debido a ese crecimiento urbano, hubo pues un intenso proceso de inmigración de la población rural que también llegó a quedarse, y esto acarreó por primera gran expansión de la mancha urbana y la formación de una amplia franja de colonias populares que consolidaron el sector oriente como el espacio destinado pues a los sectores populares, ¿sí? En donde la ciudad se pobló, se expandió, pero mantuvo una característica muy específica que fue la segregación física, de alguna manera, y la segregación social, ¿no? O sea, divididos en dos. Pero ya más recientemente y a partir de estudios que hemos estado realizando, y a partir pues, de los 90 hacia acá, haciendo estudios de ver cuál era esa dinámica, cómo estaba de alguna manera conformándose, comportándose y de alguna manera dónde estaban esos espacios segregados,
pues obtuvimos otros resultados, ¿no? En donde la segregación pues ya se encuentra dispersa, ya no tanto hablamos ahora de la calzada para allá o de la calzada para acá, ¿no? Ya la segregación está dispersa y la podemos encontrar en todas partes o en varias partes pues de la zona metropolitana. A pesar pues de que es una ciudad importante, sobre todo la ciudad pues que es la segunda ciudad en el ámbito a nivel nacional, pues sigue generando espacios que marcan grandes desigualdades, ¿no? Este tipo de desigualdades que tienen que ver con aspectos socioeconómicos en su interior, segregando una buena cantidad de áreas que nosotros más que nada las estudiamos como las AGEPs urbanas, de alguna manera, que fue como establecimos pues cuáles son estas áreas segregadas, ¿no? En donde las encontramos ya no tanto, te digo, lo que era la parte divisoria de dos partes de dividir la zona metropolitana, sino que hoy ya las encontramos dispersas en toda la zona metropolitana. Y también sus habitantes, pues están, estas zonas segregadas, pues sus habitantes están en una condición de vida muy difícil, ya que pues más de un cuarto de su población enfrenta esta segregación, ¿no? Y podemos encontrarla pues ahora sí que al norte, al sur, al este y al oeste de la zona metropolitana, estas áreas segregadas. No sé, ¿cómo ves? Y estas áreas segregadas, ¿qué las caracteriza, doctora? O sea, ¿cómo sé que vivo en un área segregada o en un área que no es segregada? Mira, la característica, digamos que dentro de los estudios que hemos hecho, pues tomamos mucho la cuestión pues, de lo que es la infraestructura, el equipamiento, las condiciones o calidad de la vivienda, la educación, la salud, el empleo, la cuestión de cuestiones económicas como los niveles de ingreso, ¿no? De alguna manera, la dirección que ha estado tomando pues el crecimiento urbano principalmente que se ha venido dirigiendo sobre todo hacia el sur, ¿no? Porque la ciudad pues se le ha dado como esa tendencia de que crezca hacia el sur, pues se deberán tomar de alguna manera ciertas lineamientos o procesos de planeación ordenados porque pues estamos afectando muchísimos aspectos y con muy baja calidad de vivienda, de infraestructura y sobre todo falta de movilidad, ¿no? Y tener un buen desarrollo urbano, ¿no? Doctora, ese tema de movilidad, pues es un tema sumamente relevante para ahora que vivimos el proceso de desconfinamiento para reactivación económica, pues uno de los grandes temas era la movilidad, o es un gran tema la movilidad, porque a medida que aumenta la movilidad, aumenta las tasas de contagio, los niveles de contagio. ¿Cuál es la problemática entre segregación y movilidad? Es decir, nos está diciendo que las zonas más que están segregadas también tienen problemas de movilidad. Claro. Sí, mira, pues yo creo que un problema pues es la movilidad, ya que pues necesitamos ayudar a dar una mayor fluidez al tránsito vehicular, pero no nada más al tránsito vehicular, sino pues en sí a la movilidad que está concretando de alguna manera proyectos hoy en día, pasos de nivel, nodos viales, ampliación de vías de algunas arterias pues de primer orden, ampliación de líneas o rutas de transporte, que es importante sobre todo donde te comentaba hacia las zonas donde está creciendo la ciudad, ya que pues es tiempo de llevar a cabo decisiones de circuitos de pares viales en sentido norte-sur, oriente-poniente, que conduzcan a reactivar la economía y con ello a solucionar de fondo pues, los problemas de movilidad urbana, porque si no hay una buena comunicación, un buen servicio de transporte y movilidad urbana, se están generando pues más problemas, ¿no? Sobre todo, pues ya lo mencionaba, que pues debe estar muy bien administrado a partir de la autoridad, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, y no de alguna manera tampoco estar sujetos al criterio
tal cual del transportista privado, ¿no? Ya que pues en la ciudad no ha sido consolidado un buen servicio con buena calidad pues del transporte. Doctora, nos preguntan, ¿cuáles son las acciones y comportamientos culturales que usted considera necesarios para evitar la segregación en la zona metropolitana? Bueno, yo creo que debemos ser más incluyentes, ¿no? Apoyarnos y ayudarnos, respetando pues unos a otros. Como miembros de una comunidad, pues debemos de proteger nuestro propio patrimonio urbano y ambiental, ¿no? De alguna manera, ya que pues hay muchísimos problemas, ¿no? Que se están muy característicos, que son a veces por bajo rendimiento escolar, desempleo, a veces hasta por el mismo embarazo en adolescentes, la desprotección social, la delincuencia, la inseguridad, la degradación ambiental, el deterioro urbanístico habitacional, entre otros, pues de alguna manera surgen como un producto pues de esta aglomeración de familias pobres en áreas residenciales segregadas que precisamente pues no tienen el abasto suficiente, sobre todo de agua potable, alcantarillado, falta de pues servicios como salud, educación, recreación, deporte, pues etcétera, que de alguna manera pues son factores que están, digamos, generando pues esta segregación, ¿no? ¿Eso quiere decir, doctora, que las políticas urbanas han fallado es decir, porque es un problema que está ahí desde hace varias décadas? ¿Por qué han fallado las políticas urbanas? ¿Cuáles han sido, digamos, sus principales fallas que han favorecido la segregación? Mira, lo que pasa es que a veces, pues la clase política de alguna manera considera las zonas segregadas como un objetivo a veces, muchas veces de campaña, ¿no? Que van a decir para favorecerlas por los votos de sus habitantes y que viven pues en estas áreas, ¿no? Y a veces es indispensable la aparición pues de un nuevo actor político que se deslinde pues de esos intereses particulares y sobre todo se comprometa pues a estos problemas que viven y encarnan las personas que habitan en estas zonas segregadas, ¿no? Es muy importante que realmente se les apoye, ¿no? El que tiene el poder a estas zonas segregadas, ¿no? Doctora, los proyectos como la línea 3 o la línea 4 son una solución relevante para reducir la segregación, porque tienen un impacto en la movilidad enorme. Por ejemplo, ¿qué opina de la línea 3? O sea, realmente Sí, mira, digamos, a impulsar la movilidad de una manera relevante. claro que sí, mira, son proyectos interesantes. De hecho, nos podemos dar cuenta que ya hay una mayor comunicación o conexión de pues tres grandes municipios, que es Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, en donde de alguna manera pues esta línea 3 del tren ligero está ayudando muchísimo a esta movilidad y a esta comunicación, pero a veces pues estos proyectos de alguna manera, por mejor proyecto y beneficio que pueda dar, hay veces que pues tiene efectos colaterales de alguna manera, ¿no? Ya que por donde pasan, sobre todo los que quedaron por la parte externa, no tanto por la parte subterránea, han afectado muchos la cuestión económica o a muchos comercios o servicios que estaban por estas avenidas, que han tenido que cerrar, ¿no? O sea, han tenido que cerrar por la cuestión de que hay veces que lo que pasó pues también acá en la Calzada de Independencia con el macrobús, que enancharon las calles, tuvieron que cerrar donde se estacionaban algunos carros, o que si ya no dieron las vueltas, quitan las vueltas a la izquierda, o muchos cambios que se vienen dando a nivel de las vialidades que afectan todos estos comercios y servicios y que de alguna manera han tenido que cerrar
precisamente porque no hay dónde estacionarse o dónde pueda llegar la persona a poder abastecerse o subsanar algún servicio a los que ellos van. Vamos, por ejemplo, en la línea de tren ligero, pues donde va a haber, digamos, ese nodo o esa área de influencia va a ser donde estén las paradas, ¿no? De alguna manera son los comercios o servicios que estén a su alrededor son los que mayor beneficios obtengan, pero los que están entre el Inter sí va a tener un poquito más complicada la situación. Pero de que la línea 3 del tren ligero va a beneficiar en la mejor movilidad y comunicación, eso está claro. Lo que sí debemos es más que nada subsanar esos efectos colaterales que de alguna manera pues pueden afectar por dónde pasa esa movilidad, ¿no? Esa línea de tren ligero. Una cosa que usted mencionaba sobre la segregación en términos de que la población está más vulnerable, en momentos como este de pandemia de COVID-19, ¿usted podría decir o qué nos puede comentar de qué tanto son más propensos, vulnerables estos grupos o estas zonas segregadas al contagio del COVID? O sea, ¿qué podemos inferir? Mira, sí influye muchísimo, sobre todo porque la mayor parte de estas personas en condiciones de segregación son personas que son autosuficientes, digamos, de alguna manera, porque ellos trabajan o tienen sus propias empresas o sus propios negocios, dado que trabajan algunos en lo que es el comercio informal, digamos. Entonces, al venirse esta pandemia, y que ya ves que se nos apretó por ahí, en cierta manera, el tener que cerrar, pues las condiciones de esta población se vino mucho más las condiciones fueron peores, pues, para ellos, ¿no? La segregación de alguna manera ha venido aumentando y con ello la marginación, porque, perdón, no la marginación, sino la pobreza, hablando de pobreza extrema, dado que la segregación, la marginación, pues son, digamos, una conlleva la otra, aunque son conceptos diferentes. De alguna manera aumentar la marginación o la pobreza extrema en estas personas generan también mayor segregación y se están generando muchos problemas, muchísimos problemas en estos habitantes, dado que pues no generan o no tienen ingresos. Y ya lo mencionaba pues hace rato en cuestión de todos los problemas que de alguna manera se pueden generar precisamente cuando hay o no se tiene una buena calidad de vida o no se tiene al menos a la mano todos los servicios necesarios para poder vivir dignamente. Y por eso hay muchísima inseguridad, muchísimo pandillerismo y bueno, algunos otros problemas que ya los había mencionado que nos va a venir a afectar no tanto ni a mediano ni a largo plazo, sino ya a corto plazo va a venir a afectar esta situación con el COVID para estas personas que se quedaron sin trabajo, que se quedaron sin un ingreso o que se quedaron, digamos, pues en stand-by en estos momentos de no saber ni qué hacer. Doctora, los estudios que ha realizado, ¿cuántas zonas segregadas hay en la zona metropolitana? ¿De qué tamaño es esa población? ¿Hay estudios que tengan ese nivel de especificidad? Sí, de hecho, miren, les voy a compartir Adelante. esta pantalla donde podemos observar varios estudios que hemos hecho. Este mapa, ¿sí lo ven ustedes? Sí. Sí, déjenme presentárselos. Este mapa que vemos aquí, este es en el año 2000. Lo que podemos ver y podemos observar
es que las zonas segregadas, digamos, de alguna manera estaban mayormente concentradas y se encontraban alrededor o en la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara. Nosotros aquí compartimos, digo, podemos ver que fueron 6 áreas segregadas, ¿no? Claro que dentro de estas áreas segregadas fueron casi 500 AGEPs, ¿sí? Con más de 1,5 millones de habitantes, ¿sí? en estas condiciones. Para el 2015, si nosotros podemos ver el cambio que se generó en este mapa, lo que podemos ver es que ya las zonas segregadas ya no se concentraron, ¿sí? O se aglomeraron como lo habíamos visto en el año 2000. La mayor parte siguen siendo en la periferia, ¿sí? Y sobre todo en las áreas de crecimiento urbano hacia el sur, como podemos ver que son todas estas zonas, áreas o zonas segregadas, que son las pintadas de color negro. Y podemos darnos cuenta aquí que estamos ya casi llegando a más o menos aproximadamente a los 2 millones de habitantes, ¿sí? En zonas segregadas, ¿sí? Y son más de 500 AGEPs, ¿sí? Con varias colonias que podríamos mencionar las colonias, pero creo que son muchísimas. Dependiendo del tiempo les podría explicar cuáles son las colonias. Pero sí, es una gran cantidad. De hecho, estamos casi ya un tercio de la población. Y sobre todo, hablando, bueno, eso de la población, hablando espacialmente, es una cuarta parte del espacio de zonas segregadas. ¿Nos podría dar más información? Está muy interesante. ¿Nos podría dar más información que tenga de estos Sí. mapas? Bueno, lo que puedo mencionarles es, por ejemplo, en Guadalajara. En Guadalajara, las zonas segregadas se encuentran al norte, ¿no? Como son las colonias Lomas del Paraíso, la 1, la 2, la 3, el Hawái, el Rancho Nuevo, Balcones de Huentitán. Por ejemplo, al noreste de la ciudad también está Santa Cecilia, Lomas del Río Verde, San José del Río Verde, Jardines de la Barranca, el Betel, Villas de Guadalupe, La Campesina, Lomas del Gallo, Los Arrayanes, el Laurel, bueno, etcétera, etcétera, pero más o menos son las zonas hacia el norte y noreste en Guadalajara. En Zapopan, la mayor parte de las regiones o zonas segregadas las encontramos en la Benito Juárez, en Arroyo Hondo, en la indígena de Mezquitán, Nueva España, Lomas del Refugio, que todo esto se encuentra en la parte principalmente oeste de Zapopan, ¿no? Por ejemplo, también está San Miguel, la localidad de San Esteban, Los Cajetes, Los Robles, Santa Ana, Tepetitlán, Balcones del Sol, 12 de diciembre, Reguilete, La Floresta, Arenales Tapatíos, Villas de la Primavera. Aquí más o menos podemos tener que aquí son nada más en Zapopan tenemos 257 AGEP que reúnen pues estas características de segregación. Y en Guadalajara tenemos 124 AGEP con 265,000 habitantes. En Zapopan tenemos 554,000 personas en estas condiciones. En El Salto, pues tenemos lo que es Las Pintas, El Salto, San José del Verde, el 15, Las Pintitas, San José del Castillo, Galaxia del Bonito, Alameda, y por ejemplo en Tlaquepaque, pues tenemos Puente Grande, Coyula, perdón, tenemos lo que es en el Tlaquepaque tenemos lo que es la cabecera en sí, parte de lo que es alrededor de la cabecera municipal, Santa Anita y Santa Anita. Y por el caso de Tonalá tenemos Puente Grande, Coyula, San Francisco de la Soledad, Las Puntas y parte también pues de la cabecera municipal. En Tlajomulco tenemos algunas localidades también, perdón, áreas urbanas, y en Juanacatlán y en Islahuacán de los Membrillos, con condiciones pues muy
desfavorecidas, ¿no? De alguna manera, donde aquí en Juanacatlán, Eslaugán de los Memerios, Eslajomulco, pues hacen un total de 124 AGEPs y con 176,000 personas en condiciones de segregación. Nosotros podemos darnos cuenta, pues, que la segregación ha venido avanzando y conforme crece la ciudad, ¿sí? Dependiendo de las demandas, de la demanda de la población por adquirir a veces también una vivienda, pues las inmobiliarias también han ejercido de acuerdo a la demanda, pues ciertas viviendas con cierta calidad y con, para, digamos, de alguna manera ser accesibles, ¿sí? A la demanda que está solicitando este tipo de viviendas, y pues esto va generando una baja calidad, pero también no con las buenas condiciones como con agua potable, drenaje, electricidad, etcétera, sobre todo donde se están instalando, son zonas no aptas también para la cuestión del crecimiento urbano, ya que toda la zona sur es un área donde es una zona inundable. Por sus pendientes, su topografía, podemos encontrar que es una zona inundable y por eso nos damos cuenta pues de todos los problemas que oímos en la ciudad, las noticias, perdón, que la ciudad pues se está inundando en ciertas partes, sobre todo toda la zona sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Sabemos que la ciudad de Guadalajara no tiene mucho hacia dónde crecer, tenemos pues nuestro pulmón que es el bosque de la primavera, que de alguna manera es una limitante, tenemos hacia el norte lo que es la barranca de Huentitán o barranca de Oblatos o la del río Santiago, que de alguna manera no puede crecer la ciudad hacia el norte. Las únicas tendencias hacia donde debe de crecer la ciudad es hacia el sur y hacia el lado pues acá de lo que es valles, que también las condiciones hacia la Arenal, Tala y todo eso, la forma como se está construyendo no es en las mejores condiciones, sobre todo que estamos afectando muchísimo el problema de nuestros árboles, nuestra vegetación, todo nuestro medio ambiente lo estamos afectando muchísimo. Por lo tanto, debemos ver hacia dónde debe crecer, pero de alguna manera, pues más consciente, protegiendo, pues también ese patrimonio medioambiental, ¿no? Y que después no nos quejemos porque se nos vienen tantos problemas, ¿no? Porque la ciudad, pues la única manera de crecer es hacia el sur, como ya lo mencionaba, porque las condiciones hacia el noroeste, que de alguna manera, noroeste, donde pueda crecer también, tenemos otro problema, que era hacia donde eran suelos muy fértiles, en cuestión donde se ubicaba pues toda la zona de la agricultura del maíz, pues que ha estado creciendo hacia acá, hacia la Tusanía, pero vemos que son suelos muy agrietables, ¿no? Se generan muchas grietas y también dependiendo de cómo se construyan estos edificios o el crecimiento urbano, pues de alguna manera, si no se construye con una buena calidad y con una mecánica de suelos, vamos a tener otro problema también. Ahora ahí, bueno, ya nos tocó varios temas muy relevantes. Sí, ya. No, muy interesante. Hay uno que no se nos debe escapar, es el crecimiento vertical, ¿no? Guadalajara, sobre todo, parte de Zapopan, han crecido verticalmente. Sí. ¿Cuál es su opinión. su opinión sobre el crecimiento vertical? ¿Es un tanto la salida Mira, para sí es, estos problemas de segregación o es también crear otras islas de desarrollo dentro de estas zonas de segregación? ¿Qué opina? mira, sí, la ciudad, yo a veces le digo a mis alumnos, híjole, no soy de Guadalajara, me da mucha pena, pero sigo llamando mi pueblo grande, ¿no? Sigo llamando a mi pueblo grande porque la ciudad no puede sustentar una ciudad vertical, ¿no? ¿Por qué? No tenemos una infraestructura adecuada que soporte o sustente una ciudad vertical. La mayor parte de nuestras calles son muy angostas, pero aparte de que son muy angostas, los drenajes, el agua potable ya son muy viejos, ¿no? Y no hay, digamos, de alguna manera,
el poder dar el servicio a todas estas zonas que están creciendo verticalmente. Ya lo vemos en Andares. Andares está generando un problema de caos vial precisamente porque las vialidades o la infraestructura vial que nosotros tenemos no da para sustentar el tráfico vial que se está generando en ese lugar, ¿no? Por ende, entonces, se están clasificando, sí, las zonas, digamos, que conocemos que es la zona de Andares y ahí está cerca las colinas de San Javier, que es una zona de un nivel alto, hablando social o económicamente hablando, pero de alguna manera se están generando otros problemas, ¿no? Como son los conflictos viales, porque en el caso de las vialidades que tenemos no están para sustentar una ciudad vertical. Y por otro lado, donde se están construyendo las ciudades verticales, pues son zonas de relleno, que no es un problema. También esperemos que los edificios que se estén haciendo ahí tengan sus gatos hidráulicos de alguna manera construidos, porque si no compactaron bien el suelo, pueden venirse o generarse otros problemas. Doctora, el tema ambiental, usted comentaba sobre el sur, zona inundable, también tenemos que cuidar la ciudad en términos, que sea una ciudad sustentable, ahora que se habla de la economía circular, que podamos, lo que generamos también procesarlo en la ciudad, no generar tantas externalidades, calidad de aire, etcétera. ¿Cuál es la relación entre estas zonas segregadas y el medio ambiente? Estas zonas segregadas son más, digamos, son más vulnerables o han sido espacios que no deberían de haber sido habitables o no tienen nada que ver con esto. ¿Cuál es la relación entre zonas segregadas y medio ambiente? Mira, hay muchísima relación de las zonas segregadas, sobre todo con un medio ambiente muy deficiente, dado que el crecimiento natural que se dio y sobre todo las construcciones en donde de alguna manera la población fue tomando estos espacios de alguna manera, se fueron construyendo sin una adecuada planeación, ¿sí? Sin una adecuada planeación, por lo tanto, afectaron muchísimo nuestros recursos naturales, tanto lo que es el suelo, el agua subterránea o los drenajes subterráneos de agua fluvial que afectó de alguna manera y se contaminaron. También no nada más el suelo se contaminó, sino que al quitar, porque la gente pues en el pedazo de terreno que se encontraban o donde llegaron a vivir o pudieron, digamos, adueñarse de ese terreno, fueron construyendo sus viviendas, pero pues sin ningún estudio, sin alguna buena planeación, un buen ordenamiento, que afectaron pues el suelo, pero también ambientaron, pues lógico, el ambiente, ¿no? El medio ambiente con mucha contaminación, dado que se pues quitó la mayor parte de la vegetación, pero que también pues la mayor parte de estas viviendas se fueron de alguna manera, o la ciudad fue creciendo hacia donde estaban, por ejemplo, algunas grandes instalaciones de fábricas. Por ejemplo, vemos la cementera que está allá se me fue el nombre, hacia el sur, que la ciudad creció hacia allá, pero la contaminación es muy fuerte, tanto por la misma fábrica de cementera que contamina pues a una buena población o cantidad que está alrededor asentada de esa fábrica, ¿no? Entonces, sí hay muchísima relación, sobre todo en la cuestión de que pues todas estas zonas que han crecido, pues están segregadas precisamente porque digamos, se asentaron en lugares no planeados, ¿sí? No planeados y por lo tanto tienen muchos problemas de servicios, ¿sí? De servicios y que están pues, de alguna manera también afectando o afectaron ya el medio ambiente. Doctora, soluciones, es decir, si ahí la nombran directora del Instituto Metropolitano,
Sé que, Planeación. ¿qué soluciones ya existen en estas zonas segregadas? ¿Qué soluciones usted le parecerían adecuadas? ¿Y cómo hacer ciudad sin seguir generando estas zonas segregadas? ¿Qué debe de cambiar? Bueno, yo creo que, no sé si creo que ya lo había mencionado, pero sí debemos de ser un poco más incluyentes, apoyarnos y ayudarnos de alguna manera, respetarnos unos a otros y como pues miembros de una comunidad proteger, sobre todo saber proteger nuestro propio patrimonio urbano y ambiental, ¿no? Lo repito, debemos de dar un orden a esta ciudad, darle un orden, una planeación adecuada, en donde se generen pues los servicios necesarios que, pues esto que ya está, no lo podemos quitar, ¿no? Pero de alguna manera sí lo podemos ayudar, ¿no? Para protegerlo, para que se viva en mejores condiciones, que se viva en mejores condiciones y que se le dé pues todas las necesidades para que salgan adelante estas personas, sobre todo en cuestiones de educación, ¿no? De salud, de algunos, de hecho hasta como comunidades nosotros apoyar a dar, no sé, cursos como de algunos oficios o algo para que la ciudadanía o más bien las que están en estas áreas con estas condiciones aprendan algún oficio y puedan ayudarse a sí mismos a generar un mejor ambiente o una mejor calidad de vida para ellos mismos, ¿no? Doctora, me llamó la atención que el dato de personas que viven en zonas segregadas es muy parecido al dato de Coneval de gente en condición de pobreza. ¿Podemos decir que la mayor proporción de la gente pobre vive en zonas segregadas? Lo que ¿O pasa es que sí, de alguna manera, como ya lo comentaba un principio, la marginación está muy relacionada y se toma a veces mucho en cuenta para determinar las zonas segregadas. ¿Por qué? Porque más o menos son los mismos indicadores que se toman como cuestiones de educación, salud, algunos servicios de infraestructura, de educación, de equipamiento, calidad de vivienda, etcétera, etcétera, que de alguna manera la marginación está muy relacionada y nos determina también la segregación, ¿no? Y por eso, digamos, concuerdan los datos, ¿sí? Aunque ya lo mencionábamos así como su concepto, la segregación no necesariamente muchas veces es en sí la cuestión de hablar de pobreza, de marginación o de los que viven en una calidad de vida muy baja, sino se dan otros elementos, otros factores también, que hay zonas que se van segregando a veces por sus otras características, ¿no? Pero que la mayor parte de la segregación, al menos en lo que nosotros tomamos como estudios que hemos hecho, sí coinciden de alguna manera con los de marginación o pobreza extrema. doctora, qué opinión le merece la política inmobiliaria, la política de vivienda? Es decir, nosotros sabemos que en el año 2000, pues el presidente en aquel tiempo, Fox, junto con fondos del Banco Mundial, lanzaron una política de vivienda. La meta era generar 1 millón de viviendas, ¿no? Para satisfacer el déficit que había en aquel momento en el país y que sigue habiendo. Esta política de vivienda, eh, digamos, aceleró este proceso de segregación, es decir, o por qué había una política de vivienda muy agresiva, digamos, en términos de montos de dinero y todo. Y por otro lado, usted nos muestra este mapa donde la segregación se expande por toda la ciudad. Antes estaba más focalizada y ahora se expande por toda la ciudad y es mucho mayor. Ocupa ya ahora 1/4 parte del territorio de la zona metropolitana. ¿Hay relación entre la política de vivienda o no? Sí, claro que hay muchísima relación entre la política de vivienda y de hecho yo una de las preguntas que me hago es ¿por qué están construyendo el tipo de vivienda que están haciendo, sobre todo el tipo de vivienda de interés social,
digamos, de alguna manera con tan baja calidad, ¿no? Sabemos que los estándares a nivel internacional, pues de hecho se propuso precisamente esta política de vivienda social para darle a toda su población tuviera su propio patrimonio. La pregunta es, ¿por qué en México la vivienda social no se ha tomado con los mismos estándares o las condiciones que se llevan, por ejemplo, en el caso de países como Estados Unidos o en Europa, que no son, la vivienda social no está construida, no está hecha con las mismas condiciones o las mismas características o la misma calidad de la vivienda? Entonces, es un problema que tenemos en el sector inmobiliario. No sé si sea el sector inmobiliario, no sé si sabemos si sea el gobierno. Habríamos que investigar si es el mismo gobierno o las mismas inmobiliarias la que generan de acuerdo a la demanda, a los ingresos o a las condiciones económicas de la población, ¿sí? Las que demandan este tipo de características de mala calidad de vivienda, y que pues por lógica, por tener una calidad de vivienda muy baja, con bajos servicios, donde sobre todo donde están construidos, pues genera segregación. Eso sí. ¿Y qué nos puede decir de futuro de esta población segregada? Es decir, vemos que hay una serie de políticas federales y estatales que están apoyando a los jóvenes, a personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Son medidas que desde su punto de vista van a impactar positivamente a esta población que vive en zonas segregadas. Mira, de alguna manera, dependiendo de la población y a quién, o sea, y digamos, los objetivos de cada habitante, ¿no? Sus características de educación y de objetivos que tenga cada uno de ellos. Yo a veces me pregunto, digo, bueno, pues yo puedo tener 100 millones de habitantes, 100 millones de pesos y darle 1 millón de pesos a cada uno de los habitantes. ¿Quién de ellos realmente lo va a duplicar o a triplicar? Ese es un problema. O sea, los demás, si acaso 1 o 2, lo harían, pero la mayoría no. Y entonces es falta de educación, es falta de una cuestión de cultura que nos afecta muchísimo y que realmente mientras no cambiemos nosotros y ayudemos a cambiar a los que bueno, digamos que están en estas condiciones, no vamos a salir adelante y vamos a seguir igual y vamos a seguir generando segregación. Es un problema, ¿no? Y que las cuestiones políticas, pues sí, podemos ayudar y ha habido muchísimas apoyos o ayudas del gobierno que se regalaron televisiones, que se ¿cómo le llaman? Bueno, hay muchísimas programas, ¿no? De apoyo, de ayuda a los habitantes, pero eso no creo que eliminen la segregación, no creo que eliminen la pobreza, mientras dependiendo de la educación y la cultura de la población no cambie, no va a ayudar en mucho. Doctora, ¿y entonces qué características tiene esta población segregada en términos de edades? Hay muchos niños en esa población, gente grande, ¿hay alguna característica sociodemográfica de esta población que ustedes hayan identificado? En parte de las variables o indicadores que nosotros utilizamos, muchas de ellas pues no tienen estudios o términos, no terminaron la primaria. Las personas mayores, ¿no? Las personas mayores casi no terminan la primaria, o si acaso la secundaria tienen son pocos los que tienen la secundaria. Y hay muchísima niño o en edades infantil, pero que la mayoría también los tienen trabajando porque no les alcanza el ingreso o lo poco que ganan. Ya lo mencionaba, la mayoría trabaja por su cuenta en comercio informal o en negocio informal. Entonces, o son niños de la calle, o son adolescentes o jóvenes que no estudian y que mejor se van a las esquinas
a lavar los autos, ¿no? De alguna manera a limpiar los limpiabrisas, porque ellos, de alguna manera, y lo hemos encuestado, lo hemos entrevistado, para ellos ganan mucho más a veces que otras personas que trabajan formalmente. Entonces, pero pues desgraciadamente, o que ganen más o ganen bien, va a dar a manos, o al menos no se tiene un buen manejo de ese dinero, ¿no? O sea, ya sabemos, bueno, para qué, para qué es utilizado, ¿no? No quisiera meterme mucho en ese problema, pero sí, digamos que las características de la población es un tercio de cada uno, o sea, más o menos un 33% jóvenes, adultos y niños, en donde pues las condiciones, sobre todo de educación, de un nivel educativo no es muy bueno, o sea, la mayoría tienen nomás la secundaria. Los niños, pues lógico, apenas están estudiando, pero pues tienen muchos problemas para estudiar. Ahora con la pandemia, de hecho, yo entrevistaba a unas personas, sobre todo aquí en San Esteban, hoy con la escuela de las pandemias que va a ser virtual, tuvieron una reunión en una escuela de primaria y pues lo primero que les preguntan, ¿quiénes tienen computadora? ¿Quiénes tienen escáner? ¿Quién tiene alguna tablet? Esto, nadie. Nadie tenía, entonces, ¿cómo van a dar una educación virtual si no tienen equipo para poder tomar las clases? ¿No? Entonces, ¿qué van a hacer? Me lo preguntaba y de hecho es una de las personas que me ayudan en casa, pero bueno, ¿qué hago? No sabía ni qué era lo que es un escáner. Les dan, y las mamás trabajan y dicen, señores, yo no puedo estar con mis hijos porque las personas que trabajan, los papás pues que trabajan, no pueden ser los maestros de sus hijos y sus hijos están solos en casa, ¿no? ¿Cómo toman ellos sus clases, ¿no? Si no tienen quien los apoye. Los niños, tú sabes que si no están los papás con ellos o las maestras con ellos, no se ponen a estudiar, no se ponen a trabajar o a hacer las tareas que tienen que hacer, ¿no? Y es un problema. Sí. Pues difícil situación pues para toda la población, pero para este grupo de zonas que viven en estas zonas, pues En estas parece zonas que son es mucho muy más difíciles. complejo. Pero para cerrar, doctora, lamentablemente el tiempo se nos termina. Lamentablemente esta situación no es, no prevalece solamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Sabemos que en otras metrópolis de la ciudad, de ciudades de América Latina, prevalece. ¿Hay alguna, para no irnos con este sabor tan amargo, hay alguna experiencia de otra ciudad en el mundo con características de mucha segregación que hayan realizado políticas urbanas y hayan mejorado esta condición de segregación? Claro, de hecho nosotros hicimos un estudio en Brasil, para Brasilia. De hecho, sabemos, ahí es una ciudad muy, muy, muy grande también y tiene estos mismos problemas, pero no nos asustemos, o sea, son características de todas las ciudades, ¿no? Sobre todo en México, pero también en ciudades latinoamericanas, la mayoría de ellas tienen estos problemas. Sí, no es que en todas tienen estos problemas, estas ciudades, sobre todo porque pues van creciendo las ciudades sin un buen ordenamiento, sin una buena planeación, ¿no? ¿Qué pasó con Brasilia? De alguna manera fue una ciudad realmente que se construyó desde sus inicios o con un buen ordenamiento, una buena planeación, pero eso fue al principio y decíamos que era una ciudad, digamos, bien ordenada, pero hoy en día pues el crecimiento se desbordó, la misma presión de la sociedad, la misma presión de la población por las necesidades de vivir cerca de alguna ciudad, por las condiciones que creen que es mucho mejor vivir en una ciudad. Se vienen a vivir, pero se va creciendo la ciudad, pero ya se pierde ese orden, se pierde esa planeación y pues se generan todos los problemas que ya los hemos comentado, pero una de las ciudades que hemos estudiado es Brasilia y que está en estas mismas condiciones. Bueno, pues muchas gracias. Le agradezco mucho a la doctora Carmen Venegas. Hemos aprendido mucho hoy sobre las
sobre la zona metropolitana y a comprender mejor este fenómeno y a ser conscientes de la tarea que tenemos como colectivo para atender este problema de zonas segregadas. Pues muchas gracias, doctora Carmen. No, pues gracias a ustedes y esperemos no haya quedado por ahí alguna duda y si no, pues estoy a sus órdenes. Gracias, pues le paso Gracias. la palabra a Edgar, gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Carmen Venegas, por todo las enseñanzas que nos ha dejado el día de hoy. Sin lugar a dudas, el tema da para mucho más. Sí, sí, la verdad que sí. Estoy segurísimo que la vamos a tener otra vez invitada en otro Dialogando Con, porque da para mucho también el tema de la pandemia, el tema de cómo podemos tener algún beneficio o cómo nosotros como sociedad podemos ser incluyentes con las zonas segregadas en la zona metropolitana de Guadalajara para poder tener un caso de éxito como el que decía de Brasil. Entonces, sin lugar a dudas, los temas dan para mucho más. Sin embargo, el tiempo por esta tarde se nos ha terminado, pero le agradecemos mucho su presencia. Agradezco mucho la presencia del doctor Antonio Sánchez Bernal también como moderador, entrevistador de esta tarde, y a todas y todos los miembros de la comunidad CUSEA universitaria y de la sociedad jalisciense y en general que nos acompañaron hoy a través de las redes sociales en una emisión más de Dialogando Con. Mi nombre es Edgar Quintanilla y nos vemos el próximo jueves a las 12 a través aquí del Facebook de CUSEA. Muchas gracias.